Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tener aquí, vamos a hablar de varios temas, entre ellos lo que ocurre con el EDECOM y los cheques. Sí. Un capítulo, otro escándalo del EDECOM, ¿no? Sí, uno más, que sumó a lo que venía ocurriendo con las multas duplicadas y demás hace poco tiempo, ¿no? Sí, hace demasiado. Bueno, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de economía, porque obviamente que está ocupando mucho espacio en la agenda informativa, qué ocurre con el dólar, qué ocurre con la inflación, qué ocurre con la tarifa. Bueno, muchos temas que vinculan al gobierno nacional, hay mucha preocupación en torno a todos estos temas, a la corrida del dólar, a las intervenciones del Banco Central. Sí, porque el gobierno además no da señales claras, ¿no? Como que la sensación que da es que no tiene una estrategia definida, va para un lado, va para el otro, incluso en el mismo día. Sí. Tiene una política con respecto al dólar y a las 2 horas la cambia, con lo cual genera confusión y no contribuye a dar señales ciertas y claras con respecto a lo que quiere con la economía y específicamente con el dólar. Así es. Bueno, el propio Banco Central ha tenido idas y vueltas en estos días, ha vendido muchísimos millones de dólares desde la semana pasada y en el arranque de esta para tratar de contener que no se le escape el dólar, porque allí también tiene una batalla adicional el Banco Central, que es contra la inflación. Si el dólar se escapa, va a empezar a empujar precios. Y allí va a tener otro problema cuando se pensaba, el gobierno mismo lo dijo, en abril, que mayo iba a ser un mes en donde la inflación iba a bajar muy fuerte. Eso prometieron los funcionarios. Bueno, ahora surgió esto, del dólar. ¿Bajará fuerte la inflación en mayo? Es un problema más que tiene el gobierno para lograr esa nueva meta que se había autoimpuesto y que había anunciado el mes pasado desde el ministro Dujovne hasta otros funcionarios como el jefe de gabinete Marcos Peña, que había prometido el quinto mes del año empezar a notar por lo menos una desaceleración importante en los precios. Hoy eso es un signo de interrogación. De esos temas vamos a hablar en un ratito aquí porque está el economista y docente de nuestra universidad para hablar de economía, Roberto Tafari. Y en el aspecto local, lo anticipamos recién, el tema importante en la administración municipal es el EDECOM. Así es. ¿No? Que han aparecido cheques cobrados de manera indebida, administrativamente con muchas falencias. ¿Cuántas falencias? Demasiadas, ¿no? Muy extraño. Recordemos, el EDECOM viene de un escándalo que era duplicar las multas. En 43 casos había una infracción, pero 2 multas. Sí. Una cuestión que se adjudicó a un error de funcionamiento. Y ahora cheques que han sido cobrados por 140.000 pesos, supuestamente para pagarles a proveedores, que en realidad no iban a proveedores. Claro, no hay facturas a cambio. No hay factura a cambio, además muy raro los cheques al portador, ¿no? Los cheques con el espacio en blanco, sin que diga el destinatario del pago, algo que no ocurre en el Estado habitualmente, por más que sean pagos de caja chica como los que estamos hablando en este caso. Tenemos algunas placas con respecto al informe oficial que se conoció emitido desde las áreas técnicas del gobierno municipal. El informe dice: puntualmente, el hecho irregular detectado consiste en el cobro de cheques del EDECOM, corrientes de chequeras habilitadas y con firmas de autoridades en forma conjunta que no se corresponden con ninguna orden de pago emitida por la administración. Bueno, ahí está, ¿no? No hay nada a qué pagarle, digamos. Claro. Salió el cheque sin ningún bien o servicio a cambio. No hay ningún proveedor. Se observó el pago de cheques pertenecientes al ente, pero que no han sido liberados mediante el circuito administrativo habitual. Es decir, no se cumplieron los pasos que en estos casos deben cumplirse para pagarles a los proveedores. Se distingue la letra de la persona que lo escribió, que guarda una gran similitud con la de la agente encargada de hacer los cheques habitualmente en EDECOM, según se puede comprobar mediante cheques en poder de la administración y en las chequeras. Recordemos que a partir de este informe se ha hecho sumario a 4 empleados del EDECOM, precisamente, que son los que tienen el manejo de las chequeras y de la caja chica. Seguimos con el informe oficial. El monto de los cheques es igual al de otros pagos realizados que constan en el registro contable, lo que hace presumir que se trata de una maniobra tendiente a provocar confusión y ocultar el hecho irregular. Es decir, que son cheques mellizos en monto. Claro, estaba el cheque con el cual se pagaba a un proveedor, aparecía el nombre del proveedor, y un cheque por el mismo monto al portador, que se cobraba, pero que no tenía precisamente, no estaba nominado. Por lo tanto, era cobrado por quien lo tenía en su poder. Las fechas presuntas de confección de los cheques oscilan entre junio de 2017 y abril de 2018. Ese es otro aspecto muy llamativo. El tiempo prolongado que pasó entre el primer cheque irregular y el último. Claro. ¿No? Y no saltó ningún resorte administrativo interno de control en el EDECOM que precisamente advirtiera de esta situación. Nadie detectó nada durante tantos meses. Exacto. A partir de eso, de que se detectó recién ahora, el gobierno hizo la denuncia penal
vamos a tener aquí las dos campanas. La oposición que pide que los directores del EDECOM sean separados temporariamente hasta que se esclarezca qué pasó. Que son los que firmaron los cheques. Claro, esto incluye desde Pellegrini para abajo. Y vamos a tener aquí a Martín Carranza y a Gastón Valentinuzzi, que es el director opositor en el EDECOM. Martín Carranza, concejal de Cambiemos. También lo vamos a tener a Julián Oberti, el fiscal municipal, que va a dar la versión oficial. Y tiene importantes novedades porque en las últimas horas se han descubierto más cheques de parte del gobierno municipal con pagos irregulares. Vamos a estar hablando de estos temas sobre el EDECOM. No es cualquier ente el EDECOM. Es el que después sale a controlar y a castigar las inconductas de la sociedad en la vía pública, ¿no? Por lo tanto, se presupone o se exige que más que cualquier otro ente estatal tenga controles internos, que quien sale a controlar se autocontrole. Bueno, eso es lo que está fallando en el EDECOM y que vamos a tratar en este programa. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos a los primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar del tema de los cheques del EDECOM, uno de los temas más importantes de los últimos días a nivel local. Para eso está Martín Carranza, concejal de Cambiemos, y Gastón Valentinuzzi, director por la oposición en el EDECOM. A los dos muchas gracias por venir. Buenas noches y muchas gracias por invitar. Bueno, ¿cómo están viendo el panorama? Y han realizado en las últimas horas una conferencia de prensa en la que han pedido por lo menos el apartamiento de los responsables de la firma de los cheques que han salido emitidos sin un respaldo de factura, sin una orden de pago correspondiente, ¿no? Sí, así es. Podríamos decirle, si esto fuera una película, que el ente de control municipal está totalmente descontrolado. Ya hay una sucesión de hechos que hablan de poca transparencia, de posibles irregularidades, y en este caso estamos ante un delito consumado y que bueno, y que ahora debería ser investigado claramente en la justicia. Estamos hablando de 44 actas en la noche duplicadas, 44 infracciones por lo tanto duplicadas. Ahora estamos hablando de 16, al menos 16 cheques y órdenes de pago que aparentemente estarían duplicadas. Y estamos hablando de una maniobra que desde junio del año pasado, por la no tarea de realizar las conciliaciones bancarias para ir comprobando cómo va el manejo financiero con la entidad bancaria, permitió que se generara esta maniobra que al Estado y a los riocuartenses, al menos hasta ahora, le ha significado un robo de 140.000 pesos. Eso es lo que está certificado. ¿Puede aparecer más? Podrían aparecer más. Entendemos que aquí lo que se ha permitido es que a través de un circuito, una maniobra que involucra a algunas personas y claramente a algunos directores, que son los que firman los cheques, que se puedan cobrar cheques por terceras personas en entidades bancarias, y algunos cheques de estos también cobrarlos en las mismas cajas del EDECOM, donde cada uno de nosotros pagamos nuestro carnet de conducir, la renovación. Ahí mismo ingresaban el cheque en una categoría casi legal, que es la del cheque al portador, cheques en blanco, y retiraban 24.000, casi 25.000 pesos a través de esta operatoria cada vez que lo hacían en la misma sede del EDECOM. ¿Es normal que un organismo del Estado emita cheques al portador? No, eso justamente hablamos ayer con la concejal Panza, ex secretaria de Economía, y bueno, no es normal. El Estado generalmente libra los cheques a la orden,
al nombre de una persona y generalmente para depositar. Claro, se supone que está nominado, que va a pagar una prestación específica, ¿no? Prestación específica y a un destinatario en específico. En este caso, los cheques que se han documentado hasta el momento son cheques al portador, o sea que sería algo irregular dentro de la administración pública. Y bueno, está todo esto dentro del proceso investigativo. O sea que no solo estaban al portador, sino que además no venían acompañados de una orden de pago ni de una factura como contrapago de una prestación, de un bien o de algo de un proveedor. Exactamente. Acá algo de todo esto debería llamar la atención a quien firma el cheque. Sí, o sea, eso está, como decía recién, es una materia que vamos a tener que investigar. O sea, no nosotros, sino más bien la justicia. Los pagos se realizan mediante una orden de pago que viene detallado, donde se rinde esa caja que se está reponiendo con ese cheque, se rinde con todos los comprobantes y sale una orden de pago por un monto. Ese monto es correlativo con el cheque que va adjuntado arriba. Entonces los responsables del directorio que firman los cheques corroboran la orden de pago que sea coincidente con este cheque. ¿Qué ha pasado? O sea, en virtud de este informe del área económica, que es un informe objetivo, que es lo que nosotros estamos tratando de darle objetividad al tema y basarnos en lo que tenemos documentado, ahí surge claramente la emisión de 16 cheques en forma fraudulenta, que cómo creemos nosotros que puede haber pasado. O sea, una vez que va la orden de pago acompañada por el cheque, paralelamente se emite otro cheque por el mismo monto. Porque si uno verifica los movimientos contables, nos encontramos con dos cheques por igual monto. Uno que fue a su destino específico, que es la reposición de la caja, y por el otro lado tenemos un cheque que terminó siendo al portador, fue un cheque volador que se terminó cobrando por terceras personas que no conocemos al momento qué vinculación pueden tener, o bueno, eso forma parte de la investigación que hará el fiscal. ¿Por qué pasaron tantos meses hasta que se detectara la maniobra? Y eso para mí ha sido un defecto de no llevar a cabo en tiempo y forma las conciliaciones bancarias. Si uno lee el informe contable, advierte que las conciliaciones, que los cheques que se han advertido, que han sido emitidos fraudulentamente, son desde julio del año pasado hasta abril de este año. O sea que tenemos una brecha muy grande de tiempo donde se podría haber advertido esta maniobra. Bueno, eso no aconteció recién la semana pasada y es lo que ha tomado Estado Público y Estado Judicial. Hay una cuestión en que el gobierno expresó el fin de semana que hizo la denuncia penal y que fue por falsificación de firma, entre otras cosas, no solo por sustracción de cheques, sino por falsificación de firma. ¿Creen que hay ahí un intento, o al menos un indicio de separar de la responsabilidad del directorio? Sí, nosotros lo que hay que decirle a los vecinos es que el gobierno va a la justicia por obligación, no por convicción. Porque claramente el mismo viernes, en donde tomamos conocimiento a través de nuestro director y luego de la reunión de directorio que se suscitó, que claramente se había consumado un delito de defraudación, de estafa, después veremos cómo se clasifica técnicamente, pero donde se habían robado 140.000 pesos, claramente no queda por la obligación del funcionario público y al haber un daño patrimonial contra el Estado, contra los riocuartenses, claramente está la obligación. Lo que nos preocupa y estamos tratando de consultar y averiguar y queremos dialogarlo con el fiscal, posiblemente lo hagamos en el mismo Consejo Deliberante solicitando la presencia del fiscal, es queremos entender el marco de la denuncia, porque creemos que se debe hacer una denuncia profunda, seria, que investigue absolutamente todo este modus operandi de 9 meses. 9 meses en donde hay 16 cheques y no hay un error o un engaño. Aquí lo que ha habido es un modus operandi en donde si hay que deslindar responsabilidades no se lo puede hacer ahora hasta que no haya una investigación. Para que haya una investigación objetiva debe investigarse primero a los máximos responsables, que son los que ponen la firma sobre cada uno de los cheques y los valores que eso representa. Hay 3 directores con Tres sus directores firmas sucesivamente en los cheques y alternados han firmado, del presidente y los 2 vicepresidentes del oficialismo. Entonces, no se puede hablar de un robo de chequera, la verdad que eso es un engaño, y habría que analizar la adulteración de firma, pero hay que analizar todo un contexto y una maniobra de por qué el directorio tampoco, o por lo menos el oficialismo del directorio, no se ocupó
de analizar qué estaba pasando en la entidad bancaria, por qué no se conciliaba. Acá hubo un campo fértil para iniciar esta maniobra de robo, de sustracción de dinero, que obviamente que hay responsabilidades políticas, funcionales y administrativas. Nosotros lo que decimos es, no queremos juzgar a nadie. Lo que sí decimos, para hacer una investigación objetiva, transparente, independiente y autónoma, funcional y administrativamente, quienes firman los cheques deben apartarse provisoriamente. No estamos diciendo que renuncien. Señores, pidan una licencia, demuestren que no tienen nada que ver con esta situación y dejen que se investigue absolutamente todo. Como ocurrió en el caso Simón, que se le pidió, el Ejecutivo pidió que tomara licencia hasta tanto se terminara de determinar qué había ocurrido. Este gobierno del intendente Llamosa tiene una sucesión de hechos poco transparentes que empezaron con el caso Simón, después surgen algunas irregularidades en la Fundación Deportiva Municipal, en algunas otras áreas, y surge este delito, creo, el más flagrante que ha tenido. Además, una lógica que tiene este gobierno de cortar el hilo por lo más delgado. Automáticamente proteger a los funcionarios y acusar a los trabajadores municipales. Bueno, ellos públicamente dicen que si se tiene que ir un director, si se descubre que la responsabilidad es de algún directivo, de algún funcionario político, que sea denunciado, que sea imputado, que sea... Es contradictorio. Si es así, ellos mismos, el intendente, por la transparencia y la honestidad de Pellegrini y del resto de los directores que han firmado los cheques, deberían dejar que se investigue todo. Si no hay nada que ocultar, deberían permitir que se investigue todo sin obstaculizar nada. Fíjese que han llegado unos sumarios para 4 trabajadores, trabajadoras mujeres, que son quienes detectaron esta situación y quienes denunciaron al directorio esta situación. Lamentablemente hay una lógica de que el gobierno municipal acusa a los trabajadores para sacarse las responsabilidades políticas y funcionales que tienen como gobierno. Si aún se tratara de firmas falsas, ¿habría igualmente responsabilidad del directorio en no haber detectado toda esta maniobra durante todo este tiempo? Sí, ahí hay que ver bien cómo ha sido el circuito administrativo. Una cosa es que ese cheque haya ingresado en el proceso administrativo y culminado en el directorio, y otra situación distinta es que el directorio directamente no haya tenido conocimiento y se haya emitido de un área y haya salido de allí. El gobierno también plantea otra cuestión que dice, bueno, también lo podría haber detectado la oposición, a través de los síndicos, a través de los directores. No, nosotros no tenemos ese manejo. El tema operativo lo maneja el oficialismo siempre. Lo nuestro precisamente es una tarea de control. El síndico nuestro hace un control posterior, no hace un control preventivo. Una vez que se emiten los gastos y se hacen las conciliaciones bancarias o se hace un concurso de precios, hace un control una vez que el proceso se lleva a cabo. O sea que es inviable que lo haya llevado porque no hace el síndico nuestro una tarea operativa. Diaria. Él no ingresa a la cuenta bancaria del EDECOM a verificar cuáles fueron sus movimientos para saber si hubo un cheque o no librado fuera del circuito administrativo. O sea, es absurdo plantear eso, la verdad que no tiene cabida. Como igual nosotros como directores de oposición somos una minoría, o sea, estamos hablando de un director contra 4 directores del oficialismo, o sea que la injerencia nuestra en la operativa diaria es prácticamente nula. La última, ¿van a ampliar la denuncia? No. ¿Qué van a hacer en la vía judicial? Nosotros, primero que todo, tenemos que conocer cuáles fueron los términos de la denuncia. Yo creo que acá el delito se cometió. El delito no hay que circunscribirlo únicamente en si una firma es falsa o es verdadera. Acá el delito consiste en la sustracción de fondos del Estado. Esa sustracción de fondos se produjo. Esa sustracción de fondos está corroborada por el informe económico, por los movimientos bancarios. Es decir, el delito ya fue consumado. Ese es el delito que se cometió dentro del Estado. Después, ¿cómo se cometió? Si las firmas son originales, si las firmas han sido falsificadas, si el circuito administrativo terminó en el directorio, si el responsable es un director, 2 o los empleados, eso precisamente es el trabajo que tiene que hacer la justicia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos acceso a esa denuncia para poder ver los términos y que no haya sido acotada a un tema de falsificación de firmas, sino que la denuncia sea encaminada a averiguar quiénes son los responsables materiales de la sustracción de fondos del Estado. Si esa denuncia nosotros consideramos que es vaga, vuelvo a repetir, no la conocemos, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor, ni mucho menos de lo que han presentado. No la conocemos, no hemos tenido acceso, ni tampoco nos han remitido copia. En el caso que no sea una solicitud completa y formal, nosotros estamos plenamente habilitados para ampliarla.
Gastón, Martín, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Nos vamos a una pausa. Enseguida seguimos tratando este tema con la visión del oficialismo. Ya volvemos. ...18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente. En 3, 2. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. Bueno, en la primera audiencia, por ahí tratamos un tema más general, lo vimos más general en el sentido de las fiestas privadas, regulación de estos eventos. Y ahora desde el colegio traemos propuestas distintas, que son generalmente capacitaciones o cursos que se pueden dar para que los chicos de 14, 15 años, 16 tengan conciencia de los peligros y los riesgos que hay en las fiestas privadas. Como jóvenes estamos en contra de la prohibición y a favor de la regularización de las fiestas privadas, por parte del Estado, en este caso municipio. Queremos que la entrada a los boliches se habilite para menores de 18, desde 16 a 17 años. Que los establecimientos cuenten con todas las habilitaciones necesarias y también, como ya se habló, un espacio para personas con discapacidad. Los boliches no se encuentran con eso. Y creo que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a salir a divertirse. Regular el horario de ingreso a los boliches para eliminar las previas. Tercer punto, facilitar a los jóvenes espacios de la ciudad para evitar el peligro o el riesgo de tener que ir a otras ciudades y o pueblos. Y formarnos todos en lo que tiene que ver con violencia de género, discapacidad, discriminación, diversidad sexual, que creemos que también es un tipo de violencia que se ejerce y que a la noche es mucho más dura, sobre todo el tema de la discriminación.